En esta mañana nos corresponde estudiar Eclesiastés capítulo 7. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 7. Por favor, Eclesiastés capítulo 7, versículos 15 al 17. En esta mañana vamos a estar estudiando Eclesiastés capítulo 7. Permítame, voy allá. Eclesiastés 7. 15. Recuerden que yo lo leo en la Biblia de las Américas. 7:15. Listo. Salomón investiga y pone a prueba por medio de la observación. Pues esto es una investigación. Y ojo con esto. Yo quiero que esto quede bien claro. Porque la investigación, esta investigación, como cualquier otra investigación, tiene como principal objetivo la generación de conocimiento y la solución de problemas prácticos. Salomón le está apuntando a la vida práctica. Sin embargo, hay que pensar en la investigación de Salomón como un proceso en el que han de tomarse en consideración y de forma rigurosa diferentes etapas sin prescindir de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque es que los versículos que vamos a leer hoy pues son demasiado importantes y no se estudian en su contexto. Cuando se intenta investigar sin considerar el proceso de investigación, suele cometerse una serie de errores y esto determinará la publicación de sus resultados y nos van a dar pruebas dudosas, su validez y su confiabilidad va a ser muy regular. Entonces, debemos tener esto muy en cuenta a la hora de leer, de estudiar, de interpretar el libro de Eclesiastés, sobre todo estos versículos que tenemos frente a nosotros, porque son palabras fuertes. Vamos a leer y oramos, ¿listo? Vamos a leer. Pongámosle pues cuidado a lo que Salomón nos quiere decir en esta mañana. He visto durante toda mi vida de vanidad, hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Eso nos dice Salomón, palabras fuertes, que si no se enseñan en su contexto, podemos llegar a conclusiones completamente erradas. Vamos a orar y comenzamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, ponemos delante de ti esto que, que pones, Señor, estas palabras que pones delante de nosotros. Señor, quita todo distractor, quita toda angustia, duda. Es palabra de Dios, ha sido escrita por tu Santo Espíritu y por eso hoy venimos delante de ti a que nos enseñes, nos guíes y nos ayudes. Gracias te damos, mi buen Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recordemos, Salomón en la investigación está siguiendo un proceso. Si Salomón al final del libro de Eclesiastés, al final de la investigación, no hubiese dejado plasmado estas palabras, se podría pensar o se podría enseñar lo que bien le parezca al hombre. ¿Cuáles fueron las palabras finales de Salomón? Eclesiastés 12:13 dice, el fin del asunto es este. Cuando todo se haya oído ya, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Debemos recordar que toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos frente a nosotros un libro que es inspirado por Dios, cuidado por el mismo Dios, para que nadie lo malinterprete o lo lleve a extremos. Lo que pasa es que muchas veces nos han dicho de un extremo, es que Salomón era nihilista. Recordemos, nihilista viene del latín nada, una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Eso piensa el nihilista. También mucha gente dice, no, lo que pasa es que Salomón era un pesimista.
El pesimismo es un estado de ánimo y también es una doctrina filosófica que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. Pesimista. Y así muchas filosofías, muchos humanismos que buscan desacreditar, desprestigiar, denigrar y desautorizar la verdad del Evangelio. He visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Recordemos que Salomón no está utilizando la palabra vanidad como la usamos nosotros para este mundo. Esa admiración excesiva de la apariencia, esas cualidades o propios logros que nosotros tenemos. Uy, qué vanidoso, como pitufo. Creído, engreído. Esa persona que está plenamente convencida de su propio valor intrínsecamente metido dentro de él. Ese vanidoso, no. La forma como Salomón utiliza la palabra vanidad es ilusión. Vana fantasía. Salomón fue una persona que lo tuvo todo. Salomón se dio los lujos que nadie se puede imaginar. ¿Cuál fue el error más grande que cometió este sabio rey entre todos sus errores? ¿Fue desobediente? Sí, fue desobediente. ¿No le creyó a Dios? Sí, no le creyó a Dios. ¿Se volvió? Sí, se volvió. Pero ¿saben cuál fue uno de los más grandes errores que cometió Salomón? ¡Ey! Negociar con Egipto. Uno de los más grandes errores que cometió el rey Salomón fue negociar con Egipto, porque Egipto representa el tiempo de esclavitud, representa el tiempo de sufrimiento, representa la vieja vida a la cual no hay que volver. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, le ordena nunca más volver allí. Por eso es que Salomón nos está diciendo en esta vida sin sentido que me ha tocado vivir, he visto lo siguiente. Lo que Salomón transmite entre líneas es que la vida que él lleva con sus lujos, sus propiedades, sus mujeres, sus desmanes, sus excesos, es absurda. Y no tiene explicación. Tremendo. Para Salomón, en los últimos años de su vida, la vida suya de él le resultó en un disparate total. Recordemos, Salomón nos está llevando por un proceso en el que han de tomarse en consideración y de forma rigurosa diferentes etapas sin prescindir de ninguna de ellas. Para Salomón, en este punto de la investigación, dice con toda claridad, he visto de todo en esta vida sin sentido. Creo que nosotros también hemos visto muchas cosas, pero no por eso la vida es sin sentido. Hemos visto injusticias, hemos visto muerte, hemos visto, miren, aquí en Bogotá sucedió una vez, 21 ángeles. Y la lista nunca va a terminar. Pero para decir que la vida es sin sentido, tremendo. Pregunta en esta mañana, ¿o será que lo hemos dicho? ¿Saben que a veces el ser humano busca cualquier excusa para poder decir que la vida no tiene sentido? Muchas veces nuestros sentimientos afloran, muchas veces lo que hay dentro de nuestro corazón sale y culpamos a lo externo cuando realmente el problema es interno. Interno. Por eso el Señor Jesús lo pudo decir claritiquitiquitico allí en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nuestro Señor Jesús y Salomón están recalcando es la importancia del carácter. Carácter. Si el árbol es bueno, el fruto será bueno. Si el árbol está lleno de maldad, pues la boca va a hablar maldad. Tenemos que edificar nuestro carácter. A eso le apunta Salomón cuando trazó esa línea imaginaria. Por eso es nuestro eslogan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Salomón no ha cambiado el tema de la investigación, sabio o necio. Salomón lo que sigue en la prédica es contrastar.
todo he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Miren, damas y caballeros, sin darnos cuenta, estamos culpando a las personas, a las circunstancias y a las cosas de nuestra propia debilidad interior. ¿Y saben qué decimos? No queremos cambiar. Y al no querer cambiar por dentro, eso se va a notar por fuera. Salomón tenía todo y hasta más. Preguntan esta mañana, ¿tienes todo y hasta más? Yo creo que sí, pero ¿realmente somos agradecidos con lo que Dios nos da? ¿O todo es vano? Todo es vacío. Todo es un problema. Todo es un conflicto. Todo es mal. Todo es... Miren, por favor, subrayemos en nuestras Biblias Tito 1. Vamos a nuestras Biblias a Tito 1. Tito 1, 15. Y cuando estemos en un momento de aflicción, en un momento de duda, en un momento donde queremos estallar, en un momento de, recordemos Tito 1.15. Mira lo que dice Tito 1.15. Tito 1.15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Las cosas que hacemos, las cosas que decimos, cómo actuamos, son el fiel reflejo de lo que llevamos dentro. Si nuestra mente es corrupta, ¿cómo será nuestra conciencia? ¿Cómo será nuestro estilo de vida? Pero si la mente que nosotros estamos trabajando día a día, le metemos Biblia, le estamos dando Biblia, esta nos advierte qué hacemos o qué no hacemos bien y poder exteriorizar esas obras buenas. Por eso el Señor pudo decir, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es conocer a Cristo. La verdad es conocer las enseñanzas de Cristo. La verdad es conocer las obras de Cristo y entender que mientras militemos en esta carne tendremos una lucha diaria, una batalla constante, pero por favor, sin quejas, sin quejas. De todo he visto en mis fugaces días, dice Salomón, justo que muere en toda su injusticia e impío que con todas sus iniquidades vive largo tiempo. Miren, las personas buenas que por su bondad acaban en la ruina, no les importa. Recuerdan, leímos a George Mueller, una hora con George Mueller. Si tú no lo has leído, te lo recomiendo. George Mueller y sus orfanatos. Él y su esposa inician en el año 1836. Establecen en su propia casa una especie de albergue pequeñito para 30 niñas. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio bastante grande. Fue terminado en el 1849 para 300 niños y niñas. 21 años después, cerca de 2.000 niños estaban hospedados en unos 5 hogares de este tipo. La obra de Müller fue prueba de la providencia de Dios, quien le suplió en todo momento. Muchas veces carecía de alimentos para dar a sus niños. Y horas antes, minutos antes, donaciones anónimas llegaban a la casa, a los orfanatos del señor George Müller. En aquellos hogares los niños recibían una buena educación, una buena alimentación, una buena ropa y cuando se iban se llevaban una Biblia. Müller fue encontrado muerto, hincado en su habitación el 10 de marzo de 1898, dejando como ejemplo su fe en la providencia de Dios, teniendo pleno conocimiento y certeza en que Dios no desampara a los suyos, con nada en los bolsillos, pero con todas sus riquezas en el cielo. ¿Acaso esto tiene lógica? ¿Esto tiene lógica? ¿Qué dicen los expertos en economía? ¿No tiene lógica? ¿Por qué los grandes artistas hacen fundaciones
Se ha llegado a entender que es para reducir impuestos, para hacerse notar, para gastar, para ganar prestigio. ¿Esto tiene lógica? Y démonos cuenta que un hombre como George Mueller para el mundo no tiene lógica. Pero si X, Y o Z forma una ONG para ganar prestigio, para reducir impuestos, eso tiene lógica. La lógica del mundo jamás será la lógica de Dios. La lógica del creyente no debe ser la lógica del mundo, sino la lógica de Dios. Todo esto he visto durante esta vana ilusión que es mi vida. Hombres buenos que mueren a pesar de su bondad y malvados que a pesar de su maldad viven muchos años. Es la lógica de la vida. Hoy muchas mega iglesias están enseñando, están aconsejando que se acerquen a Dios para que sus problemas, sea cual sea, termine. Pero el único problema que tiene el ser humano es su relación con Dios. Hoy te enseñan, ven a Cristo para que tus deudas sean perdonadas. Ven a Cristo para que tu salud mejore. Pero Cristo vino para darnos vida, vida eterna, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Y eso tiene que cambiar totalmente nuestra perspectiva de vida. La triunidad morando en la persona que le recibe. Esto es una invitación en esta mañana para decirte, oye, Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Invítalo en tu corazón y te aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios que esa persona que acepta a Cristo como su Señor y Salvador cambia porque cambia. Cambia su forma de pensar, cambia su forma de actuar, cambia su forma de hablar, hasta de caminar. Cambia totalmente. Porque entiende y sabe que esto no es aquí, que esto no es ahora, hay una eternidad, hay una confianza segura. Dice Pablo, escribiéndole a los colosenses, allí en 1:27, dice Pablo así, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Imagínate al Espíritu Santo morando en nosotros. Qué garantía de esa gloria futura para ti en esta hora que me estás escuchando. Ya no somos como el resto. Ahora pertenecemos a Dios. La investigación y la prédica que está haciendo Salomón sigue arrojando frutos. ¿Sabio o necio? ¿Por qué estamos estudiando el libro de Eclesiastés? ¿No será porque yo aún tengo mucho de este mundo? ¿Por qué estás escuchando el libro de Eclesiastés? ¿No será porque hay mucho mundo en nosotros? ¿Somos como necios? Pero Salomón nos está predicando cómo podemos llegar a ser sabios. ¿Cómo? ¿Cómo? Y la respuesta es, acepta lo que Dios te está diciendo. Acéptalo. En mi vida de vanidad, dice Salomón, yo he visto todo desde la persona justa pereciendo en su justicia hasta el impío que permanece en su perversidad. ¿Notamos el contraste? Justo, injusto. El ser humano es de extremos. Está a un lado y está el otro. Tremendo. Tremendo porque, por ejemplo, uno le dice a una persona que está hablando, oye, tú como que hablas mucho. ¿Y sabe qué hace? Se calla. ¿Y por qué no hablas? Ay, porque usted me dijo que yo hablaba mucho. Ay, tú estás como muy contento, entonces se amarga. Lo que Salomón escribe, lo que Salomón está enseñando, lo que Salomón está predicando, no es porque se lo contaron, o porque lo supo por medio de comentarios, o porque lo supuso. Salomón se centró en su investigación y quiere que cada uno de nosotros tome una decisión. Pregunta en esta mañana, ¿estás tomando decisiones? ¿Sabio o necio? ¿Estás trabajando con tu carácter? ¿Sabio o necio? Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Recordemos, la bendición está en la gramática. Mira lo que dice Eclesiastés 7:15. Dice, en su justicia, no en la justicia. Ese su indica que el nombre al que antecede le pertenece o se relaciona con la persona.
Está hablando de la justicia suya de Él y no de la verdadera justicia, la que da Dios, la que da el Espíritu Santo. Es la justicia que Él cree, es la justicia que a Él le parece. Miren, por favor, todo ser humano es injusto por naturaleza, pero ¿sabe qué le gusta más? Mirar las injusticias de los otros. Es que eso es más injusto que lo que yo hago. Hay justo que perece en su justicia. Esto se ve en aquellos cristianos que piensan que son más justos porque hacen ciertas cosas que otros no hacen. Esto se ve en las campañas políticas que critican a su antecesor y terminan haciendo lo mismo o quizás peor. Están hablando desde su propia justicia. En otras palabras, la gente que se cree justa confía en lo que ellos hacen y piensan que eso es lo correcto. La vida en este mundo es monótona, es invariable, es una rutina, es una repetición. Sin embargo, a pesar de lo repetitivo de la vida en muchos aspectos, al mismo tiempo nos sorprende muchas cosas que desafían por completo nuestras expectativas. Oiga, la vida de este mundo, la vida de cada uno de nosotros en este mundo está muy lejos de funcionar a la perfección de un reloj. Miren, hacemos las cosas de cierta manera esperando ciertos resultados y al final termina sucediendo lo que nunca imaginamos que sucedería. Y eso es injusto. Un hombre juicioso, responsable, puntual en su trabajo, todo lo hace con esmero, todo lo hace con dedicación, pero el que recibe el ascenso es un empleado mediocre. El hombre que sale a hacer ejercicio y muere en la mitad del parque de un paro cardíaco. Este tipo de cosas que estamos describiendo son paradójicas. Sí, es algo extraño, irracional. Vivimos en un mundo paradójico. La lógica nos dice que las cosas deberían o deben suceder de cierta manera, pero a veces suceden de manera opuesta. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo vivir en un mundo tan complicado? Hay personas que quisieran vivir en un mundo más cuadriculado, más sencillo. Pues aquel que hace lo bueno debería irle bien. Y aquel que hace lo malo debería irle mal. Pero desafortunadamente las cosas no son así. No son así. Pregunta, ¿cómo deberíamos vivir en un mundo incoherente y contradictorio? La realidad de este mundo paradójico, absurdo, vano, refiriéndose a aquellas circunstancias de la vida que nos resultan incómodas, difíciles de aceptar, pero que forman parte de la providencia divina en un mundo donde Él gobierna. Y eso es lo que Salomón nos está diciendo aquí. Eso no es lo que esperamos en el proceso. Porque es que a veces sentimos, no es que yo gobernaría mejor que Dios, es que yo lo haría mejor que Dios. Cuando criticamos a las autoridades, cuando criticamos le estamos diciendo a Dios, la Biblia dice en Daniel, hey, el cielo gobierna, pero no, yo lo haría mejor que tú. Eso no es lo que yo esperaba en medio de este proceso. En un mundo gobernado por un Dios sabio y bueno, al que hace lo bueno debería irle bien y al que hace lo malo debería irle mal y debería recibir su castigo. Pero en la vida real las cosas no funcionan de esa manera. Estamos en un mundo caído por causa del pecado, un mundo donde los justos sufren toda clase de problemas por tratar de hacer las cosas bien hechas, incluyendo una muerte temprana. En ocasiones al impío le va bien, la está pasando mejor y tiene más años de vida. Otra vez, nuevamente Salomón nos está hablando de los extraños caminos de Dios. Es como si Dios le permitiera el sufrimiento del justo y parece no tener en cuenta el pecado del malo. Y ojo, dije que parece. Lo que pasa es que la justicia propia no asegura las bendiciones de Dios. Mi justicia no asegura la justicia de Dios. Hemos escuchado frases como, esto me parece injusto. Hemos dicho en algún momento frases como, esto no debería ser así. Hemos visto cómo aparecen palabras diciendo, no me parece. O esto es arbitrario. Lo que pasa es que mi justicia
Mi justicia es mala y perversa como mis acciones, si no estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la justicia verdadera? ¿En lo que yo creo? ¿En lo que yo pienso? ¿O en lo que piensa Dios? No obliguemos a los demás a hacer lo que nosotros no somos capaces de hacer. La resignación es mejor que la indignación. Eso es lo que está diciendo Salomón. La resignación es mejor que la indignación. Mire, calladitos, nos vemos más bonitos, dijo sí. Versículo 16, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio. ¿Por qué has de destruirte? Recordemos, Salomón está contrastando. Recordemos, es una investigación y la investigación tiene como principales objetivos generar conocimiento y la solución de problemas prácticos. El contraste entre sabio o necio, justo o injusto, honesto o deshonesto, hijo de Dios o hijo del diablo, es el contraste que está haciendo Salomón. No hay matices, no hay diversidad de colores, no hay una gama de colores. No, dice Salomón, yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno, ni tan sabio que acabes en la ruina. Exagerar, dar porciones excesivas a lo que se dice o a lo que se hace. Salomón en esta parte de la investigación nos está enseñando que la moderación es mejor que la intolerancia. La moderación es mejor que la intolerancia. En toda la investigación, el sabio ha venido insistiendo en que el hombre bueno, al hombre justo, al hombre honesto, al hombre íntegro, no tiene por qué irle bien en la vida. Ya, no me parece. Lo siento, es palabra de Dios. Al igual que al hombre malo, al hombre malvado, el hombre impío, el hombre mundano, aquel hijo del diablo no tiene por qué ser castigado de una vez. Lo siento. Ay, es que yo quisiera que... No, no es lo que tú quieras, es lo que Dios establece. Porque para Dios todo tiene su tiempo debajo del sol. Porque cada uno de los seres humanos sobre esta tierra recibirá conforme a su manera de vivir debajo del sol su retribución. Eso dice la escritura. Primera los Corintios 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta quién es y cómo actúa. Dios no se ha olvidado de ti. Es falso acusar a Dios de olvidar. No limitemos a Dios. Dios es grande, Dios es todopoderoso. Salomón dice, hey, no te pases de bueno, pero tampoco te pases de listo. Salomón está dando un consejo extraño y esto nos lleva a vivir bajo la necesidad del temor a Dios en un mundo paradójico, en un mundo extraño, en un mundo irracional, en un mundo que se opone a nuestro sentido común. Si Dios es el estándar, el modelo, la guía perfecta de justicia y sabiduría, ¿será que podrá algún hombre sobre la tierra ser más justo que él? ¿Podrá algún hombre sobre esta tierra alcanzar la sabiduría y la justicia que Dios demanda en su palabra? La sabiduría no es simple inteligencia o conocimiento, es más que habilidad y sagacidad. Es imposible para un ser humano ser demasiado justo o ser demasiado sabio. Contrario a esto, la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todo hombre es malvado, por lo tanto es falto de sabiduría, es falto de Dios. El mundo es culpable, todos somos insensatos, todos somos necios. Háblale a alguien del Evangelio de Cristo, de la necesidad, de sus exigencias y verán cómo responden. Prefiero mi propia miseria, prefiero mi propia
pobreza, prefiero mi propia ignorancia, porque ellos creen que están bien. Salomón no ha cambiado el tema, sabio o necio. No te hagas justo en demasía, ni te muestres excesivamente sabio. ¿Por qué debes causarte desolación? Aquí Salomón corrige la forma como muchos de su época, porque recordemos que está predicando, estaban reaccionando a las paradojas, a lo absurdo de esta vida. ¿Cómo es posible que un ateo viva mucho y un creyente no? ¿Cómo es posible que un ateo, un impío, mundano, hijo del diablo tenga y yo no? ¿Cómo es posible que un ateo goce de salud y un creyente no? Si el Antiguo Testamento enseña que al justo le irá bien, porque algunas personas que dicen creer en Dios sufren calamidades e incluso mueren rápido. Muchos de la época de Salomón llegaron a la conclusión que eso es porque a pesar de creer y confiar en el Señor, en realidad no son todo lo justo que deberían ser. Ese era el pensamiento de los amigazos, de los amigotes, de los amiguillos de Job. ¡Ey, Job! Tú que confías en Dios, pero tus circunstancias revelan todo lo contrario. Algún pecado grave debe estar ocultando para haber atraído tanta desgracia. ¿Saben que estos individuos interpretan la vida muy simple y o sencilla? Si te portas bien, te tiene que ir bien. Si te va mal, es porque te estás portando mal. Ese era el problema de los fariseos. Miren, ellos no se contentaron con los 10 mandamientos, ellos detallaron todas las implicaciones, todas las aplicaciones, todas las connotaciones, y con esmero, delicadeza, con reparo, querían cumplir ciertas normas que las personas creían que atraían bendiciones de Dios. Preguntan esta mañana, ¿cómo sabemos que estamos siendo lo suficientemente justos? ¿Porque nos va bien? No. Cuando nosotros tratamos de ganar el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo, ¿cómo estar seguro de que estamos llenando la medida suya de Él? Ah, es que estoy leyendo la Biblia más que antes. Ah, es que estoy orando, bueno, más que antes, no sé. Ah, es que estamos dando lo suficiente cada día. Debemos ser muy cuidadosos en el ejercicio de nuestra vida cristiana. Lo que Salomón nos está diciendo aquí es, no pretendas prolongar tu vida siendo un super santo. No, porque nadie podrá hacerlo. ¿Qué tal que suceda lo contrario? Que se acorten los días. Salomón aprovecha la oportunidad para desengañar a los hombres que se creen muy justos debido al peligro que lo acompañan. Hoy muchos hombres se creen muy buenos. Es más, me atrevo a decir que el infierno se está llenando de personas muy buenas. El infierno se está llenando de eruditos, de personas versadas que enseñan o que Dios no existe o que un Dios de amor no les puede enviar a un lugar de castigo porque ellos son demasiado buenos. Ellos se están esforzando día a día por hacer más de lo que pueden y buscan sobresalir para ser aplaudidos y reconocidos. Fariseísmo del siglo XXI. No seas demasiado justo y no seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. Y el siguiente verso, el 17, viene el contraste. Si bien dice Salomón, no seas malvado ni tonto demasiado, porque eso no te preservará. ¿Cómo puedes imaginar sino que ocasionarás y traerás y acelerarás muchísimo más rápido tu ruina? Mira el versículo 17. No seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Antes, mire, antes nos dijo, no seas demasiado justo. Ahora, no seas demasiado impío. Antes nos dijo, no seas sabio en exceso. Ahora, no seas necio en exceso. Y notemos que llama nuestra atención con preguntas. ¿Por qué has de destruirte? Y ahora, en el versículo 19, ¿por qué? Y ahora nos dice, ¿por qué has de morir antes de tu tiempo?
Mira, si quieres acordarte de esto, recuerda esta frase. Ni muy, muy, ni tan, tan. Ni muy, muy, ni tan, tan. Expresión popular para definir la búsqueda del equilibrio, de un término medio que evite los extremos. Me encanta cuando Angie prepara una torta. Ella me dice, para esa receta tienes que ponerle azúcar a ese pastel. Y yo le digo, amor, ¿cuánto? Y me dice ella, ni muy, muy, ni tan, tan. Equilibrio. El sabio sigue insistiendo, nos llama a la honestidad. La escritura siempre le apunta a la honestidad, no a la perfección. Lo que quiere la escritura es cambiar lo interno para que se note en lo externo. O el pecado nos aleja de la Biblia o la Biblia nos aleja del pecado. No hay matices. En el Evangelio de Cristo no existe esa gama de colores, o es blanco o es negro, o es sabio o es necio. Debemos ser equilibrados, debemos ser ecuánimes, debemos tener mesura, sensatez en los actos y en los juicios. Que lo que digamos, eso hagamos. En otras palabras, como dijo el Señor Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Necesitamos aprender la práctica de vivir en la presencia de Dios. Ni tan malo, ni tan tonto que mueras antes de tiempo, dice Salomón, ni muy, muy, ni tan, tan. No se debe ser exigente en demasía, ni exagerar en las cosas. Hay gente que se cree tan santa, hay gente que se cree tan buena, hay gente que se cree tan piadosa. Fariseísmo del siglo XXI. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a los fariseos de su época? Ay de vosotros, mire, ¿con qué amor se lo dijo? Yo me imagino el amor con que se lo dijo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Una tumba recién blanqueada se ve hermosa, espectacular, pero en su interior lleva descomposición, hedor. Hoy muchos que se congregan un domingo se ven por fuera muy celestiales, pero por dentro muy infernales. Mora la muerte y la destrucción. Se justifican y no quieren trabajar con sus pecados. No hay que pasarse de malo, dice Salomón, ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Ni muy, muy, ni tan, tan. Busquemos el equilibrio en Dios. Permitamos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Dios no se olvidó de ti. No se olvida que necesitas, no se olvida que te hace falta, no olvida tus oraciones, no olvida que eres su hijo, pero nuestra autosuficiencia debe desaparecer del todo. O Dios gobierna, o Dios es un siervo. O gobierna Dios, o gobierna el hombre. Miren, algo que he aprendido en esta semana es que Dios nos saca de la desconfianza y nos introduce en la humillación para que entendamos que no es en nuestras fuerzas, sino por su Santo Espíritu. El Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Existe un juicio recto que es guiado por Dios, que se adquiere por medio de la humildad, por medio de la humillación en el Evangelio. No debemos entregarnos a la maldad de nuestros propios juicios, a la maldad de nuestros propios pensamientos. Carecemos de eso y caeremos donde no le permitamos al Espíritu Santo gobernar en nuestros corazones. Cada uno de nosotros recogerá lo que ha sembrado. Es la ley de la retribución. No le des o no le demos más bien rienda suelta a nuestra propia carne. Pero tampoco seas un austero, ni muy, muy, ni tan, tan. Disfruta de la vida en Cristo, guiado por el Espíritu, para dar la gloria a Dios. Seamos santos, porque nuestro Dios es santo. A eso le está apuntando Salomón. Recordemos que Dios es justo y su justicia caerá sí o sí sobre cada ser humano. A nosotros
a los que creemos en Cristo, la justicia de Cristo nos fue imputada. El castigo de Dios no se puede eludir, no se puede evitar. Mira la cruz, mira el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tuvo que padecer tal muerte? Solo un Dios de amor nos podía librar de un Dios justo. No pasemos por alto el tema. No seas demasiado malo, no seas demasiado necio. ¿Por qué morir antes de tiempo? Tengamos cuidado con el pecado, tengamos cuidado porque somos embajadores del reino, somos emisarios del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos mensajeros del único y suficiente Dios. Pregunta en esta mañana, ¿nos comportamos como tal? ¿Procedemos para su honra? ¿Actuamos guiados bajo el Espíritu Santo? Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Sea cual sea las circunstancias, recuérdalo, ni muy, ni tan. Oremos. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pedimos que esto quede grabado en nuestros corazones. Que no juzguemos, Señor. Que no juzguemos a nada ni nadie porque tú eres quien gobierna. Porque tú eres quien tiene el control. Porque cada vez que juzgamos, no juzgamos a una persona, no juzgamos a una autoridad, no juzgamos a una circunstancia, no juzgamos una cosa, sino sin saberlo, sabiéndolo, entendiéndolo, juzgamos tu nombre, Señor. Por eso, Padre, quita de nosotros el juicio y permítenos ser sabios y entender de que tú gobiernas este mundo caído y que nos has salvado, Señor. Nos has redimido por la sangre del Cordero. Ayúdanos en esta semana, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao.